Muy buenos días y en nombre del Concitec darles la bienvenida a una nueva charla, a un nuevo día de trabajos en el marco de la Feria Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú que, lo recordamos, en su edición 2020 se está llevando a cabo por la primera vez a través de una plataforma virtual. El día de hoy tenemos el placer, el privilegio de compartir una charla junto con el doctor Modesto Montoya, y el título de la charla, como lo han podido apreciar, es muy interesante porque el doctor Modesto Montoya nos va a plantear justamente conversar sobre el tema de comunicar o perecer, el nuevo lema de los científicos. Entonces, del publicar o perecer, que ha sido un poco y sigue siendo un poco el emblema, el lema de la ciencia a nivel mundial, el doctor Modesto Montoya nos va a comentar hoy sobre la importancia, sobre todo en ese contexto, agregaría yo, de pandemia de salud pública a nivel mundial. Nos va a hablar particularmente de la necesidad de comunicar ciencia. Bueno, presentamos brevemente al doctor Modesto Montoya. Él es doctor en física nuclear y física de partículas por la Université Paris-Saclay de Francia. Es actualmente profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, ha sido presidente del IPEN, ha sido también presidente de la Academia Nuclear del Perú y de la Sociedad Peruana de Física. Bueno, doctor Modesto, es un placer tenerlo acá con nosotros el día de hoy. A partir de este momento tiene usted el micro y el uso de la pantalla. Muy buenos días y adelante. Muchas gracias, estimado Marco. Placer estar contigo. Bueno, varias veces hemos hablado de la necesidad de promover la imagen de Mayorama, pero está pendiente porque él era poco comunicador, no hablaba mucho y su trabajo fue poco desconocido, aunque ahora se está descubriendo la grandeza de su obra. El comunicar efectivamente es muy necesario, ha sido siempre necesario, y sobre todo actualmente en que la ciencia a veces se ve un poco rezagada por la política. Bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco nuestra experiencia en este campo de publicar o perecer. Veamos acá. Se ve mi pantalla, pero parece que sí. Sí, doctor Modesto, se ve en pantalla. Comunicar o perecer, el nuevo lema de los científicos. Muy bien. Recientemente he sido invitado por el Organismo Internacional de Energía Atómica a participar como consultor en una reunión que tenía por objetivo ver cómo es la cooperación de energía atómica con el Perú debe ser mejorada, redireccionada, etc. Pero este evento es meramente científico, desconocido para los medios de comunicación. Eh, Ocurre lo mismo con toda publicación relacionada con la ciencia, poco se conoce. Cuando regresé después de hacer el doctorado en la Universidad de Paris-Saclay en los años 80, me encontré que el tema de la ciencia era considerado por la prensa como un tema estéril. Estéril significaba pues que no interesaba mucho a nadie y bueno, entonces no era tema de prensa. Pero nosotros nos interesaba que la prensa conociera la realidad. ¿Cuál era esa realidad? Pues los científicos ganaban $100 al mes, que no alcanzaba para nada. Y yo, ese año regresó al Perú Carlos Bustamante y varios más conmigo. Carlos Bustamante con $100 le pareció un insulto y se regresó a donde vino, venía de Estados Unidos. Y yo me quedé porque mi tía, que vivía frente a la uni, me alojó gratuitamente en su casa. Pero los científicos, claro, no podían soportar esa situación y la prensa no les hacía caso. De modo que ellos
no tuvieron mejor idea que tomar el local del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Miren ustedes, los científicos tuvieron que tomar. Es un movimiento increíble en el Perú, fue el primero que ocurría. ¿Qué es lo que pedían los científicos? Los científicos simplemente pedían mejoras económicas y obviamente el lema de ese momento era publicar, investigar, investigación y desarrollo. Tenemos uranio y no lo aprovechamos. La prensa vino no porque se hablaba de ciencia, sino porque habían tomado el local del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Aquí tenemos una periodista muy famosa en su época, Vicky Peláez del Canal 2, entrevistando al secretario general de los científicos. Ahora es físico nuclear, doctor en física nuclear, sigue trabajando en el IPEN. Esta periodista, Vicky Peláez, hace unos 5 años fue descubierta como espía rusa en Estados Unidos, pero de alto nivel, a tal punto que fue canjeada por un espía norteamericano que estaba en Rusia. Bueno, no sé si en ese momento ella estaba haciendo algún trabajo relacionado con ello, pero fue la primera periodista que se acercó a los científicos. Muy bien. Esto nos dio una idea, ¿no? Que si queremos que la sociedad nos tomara en cuenta, queríamos participar en el desarrollo del país, queríamos hacer algo por nuestro país, para eso nos habíamos formado. Pero la sociedad, el gobierno, la prensa no nos tomaba en cuenta, pues había que hacer algo, había que tomar decisiones, medidas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a crear una serie de situaciones contra la corriente. O sea, a la sociedad no le interesaba la ciencia, nosotros sí. Fundamos por primera vez en el Perú un semillero científico en el año 1992. Lo inauguramos el 12 de septiembre, aquí está anunciando el primero, pero lo inauguramos el 12 de septiembre, que fue el mismo día que capturaban a Abimael Guzmán. Nuestra idea, que fue tomada por la prensa, es que en el Perú había todo tipo de semilleros, de teatro, de fútbol, de todo, menos de ciencia. Y nosotros, claro, tratando de hacerlo también en ciencia, hicimos este semillero. La prensa se interesó, en este caso, no porque era el tema científico, sino porque era un tema novedoso. A la prensa le interesa temas nuevos que llamen la atención. Entonces, cuando hay un loco que quiere formar científicos en un país donde la ciencia es un tema estéril, que a nadie le interesa, ya pues hay que llama la atención, ¿no es cierto? Entonces había que ir a hablar con él, a ver qué cosa hacía. Y el comercio nos dio mucha difusión. Acá tenemos una serie de jovencitos que ahora son grandes científicos, que están en el extranjero desafortunadamente, pero han trabajado bastante en este semillero desde los primeros años. Y por supuesto, los institutos de ciencia, como el Instituto Peruano de Energía Nuclear, al notar que la prensa hablaba de nosotros, también nos dio cierta importancia y nos abrió sus laboratorios para llevar a los científicos, a los jóvenes, jóvenes científicos, a los niños que estaban interesados en la ciencia. Acá lo vemos en la sala de control del reactor nuclear RP-10 de Guarangal. Y aquí estamos en otro laboratorio. Los niños van a un laboratorio del Estado para realizar experimentos, cosa nunca antes vista, pues como un laboratorio del Estado serio recibía niños. Y la prensa iba, como ven acá, está la prensa viendo cómo es que los niños están haciendo ciencia y una científica está explicando el tema.
Acá estamos en la Universidad de Ingeniería, que también, acompañado de la prensa, íbamos a ver qué hacían allá los científicos y cómo los niños podían aprender cosas. Estamos viendo aquí un motorcito que funciona con energía solar. Estos jóvenes, como digo, ahora son grandes científicos que en esa época se iniciaron. El tema era también hacer que el magnetismo de la ciencia atraiga a la sociedad. Esta actividad que iniciamos poco a poco se fue difundiendo y varias réplicas, varias, digamos, iniciativas siguieron el ejemplo y las universidades como la Universidad Cayetano Heredia, Católica, empezaron a hacer cursos de ciencia para niños en el verano. De modo que cuando uno usa la comunicación a través de los medios, pues los ejemplos se difunden y se arma una, digamos, una reacción en cadena. Nosotros seguimos esa actividad, pero obviamente hay muchas otras que con conciencia, ustedes lo conocen, se difunden. Además, para llamar a la prensa, para comunicar mejor, siempre es bueno tener socios extranjeros. Y acá tenemos a científicos norteamericanos que vienen a nuestro taller a enseñar las matemáticas de manera divertida, usando materiales muy baratos, sin costo, y los chicos estaban encantados de recibir esa enseñanza de científicos que no los conocían, eran extranjeros, y que mostraban la importancia y de la ciencia, pero también lo divertido que resultaba hacer. Cosa curiosa que yo no había esperado es que, como dije, es el año 92 que se fundó este semillero científico, también fue el año que se capturó a Abimael Guzmán, y el año 93 recibimos, bueno, yo fui al kiosco de periódicos, como siempre, a ver gratuitamente, leer los periódicos, y me encontré con mi foto al lado del general Ketí Vidal, que era el que había capturado a Abimael y que era el perseguidor, el caza terroristas. Cuando vi esta foto se me heló la sangre. Dije, ¿qué pasa? ¿Por qué me ponen al lado del general que busca terroristas? Pero luego me di cuenta que era una buena noticia porque nos estaban premiando a él por haber capturado a Abimael Guzmán y al que habla por haber creado este semillero científico. Nos dieron un premio. De modo que ven ustedes cuán importante es comunicar, que no nos quedemos en el laboratorio, hacer nuestras cosas solitarias, sino que comunicar a la sociedad, que es la que nos sostiene con sus impuestos. A la izquierda ven un niño que ahora es un doctor en informática matemática. De chiquito se interesó en las ciencias, de modo que ha sido un buen producto. Ahora actualmente estamos mucho más activos y con apoyo de jóvenes científicas extranjeras. Acá tenemos a Angélica Baena de Colombia, y muchas jóvenes científicas han trabajado en este semillero científico, algunas de las cuales son muy conocidas por ustedes. Estoy hablando de, por ejemplo, Mayra Flores, que trabajó acá en este centro y que ha impartido sus conocimientos en varias regiones del Perú. Y hacemos también la fiesta de la ciencia cada tercer sábado de diciembre. Nos reunimos para que los niños gocen una fiesta particularmente rara en el Perú. Asimismo, comunicar también significa comunicarse con la sociedad, ir a sus reuniones, a sus fiestas, a sus ferias. Acá estamos en un pueblo de los Andes, llevando el mensaje de una joven científica que es doctora en bioquímica por la Universidad de Illinois. Y acá vemos con los niños andinos, llevándoles el mensaje de la ciencia, comunicar a la sociedad permanentemente. Y claro, allí en esos pueblos también se aprovecha para hacer experimentos caseros con los equipos que estén a la mano, porque comunicar también significa
mostrar a la sociedad que puede hacer enseñanza de ciencias sin necesidad de equipamiento de laboratorios complejos. Al mismo tiempo, para que la comunicación sea mejor comprendida, hay que investigar los temas que a la sociedad le interesa o que tiene impacto. Acá tenemos a una joven científica de Suiza que viene y quiere estudiar el impacto ambiental de la minería, estudiando, analizando los contenidos del agua que llegan en los riachuelos, a los riachuelos y luego van pues a los grandes ríos. Y por supuesto, los chicos también empiezan a comunicar, porque con digamos, enseñanzas, ellos también dicen comuniquemos y lo hacen a su manera. En la sierra, pues ellos comunican con carteles, van caminando por las calles, mostrando el mensaje de que no debemos contaminar el agua ni el suelo, que los científicos están mostrando que el agua está contaminada, no debe ser así, y como digamos ahí no llega la prensa, ellos se convierten en periódicos ambulantes. Notan ustedes cuán importante es esta situación. Pero por supuesto, la comunicación significa también dirigirnos a los padres y a los maestros, que son los que luego van a difundir este conocimiento. Por eso es que hemos creado una serie de cursos para maestros, para profesores, y mostrarles que la ciencia es fácil, es divertida. Acá tus profesores están divirtiendo con un experimento. Y pues, además, comunicar con la sociedad significa lo que está haciendo Conciencia, ¿no? Perú Conciencia, hacer ferias, demostraciones. Nosotros ingresamos en este campo el año 1993. Lo hicimos en la plaza, en el Parque Miraflores, parque céntrico. Los científicos comunican a la población, a la sociedad, en la calle. Si no hay prensa, hay calle. Y es interesante notar que también esta comunicación, que fue tomada también por la prensa, permitió que jóvenes científicos que estaban en el extranjero estudiando, que tenemos a Fernando Espinosa y Schuster, la doctora Schuster, ahora son ya doctores, ellos vinieron a visitar esta feria y nació con ellos la idea de hacer el Encuentro Científico Internacional, que era una forma de comunicarnos también entre nosotros. La comunicación con ciencia, entonces, con la ciencia, con la comunidad, muy importante, pues se impulsó en los años 93 en este semillero científico. Es interesante también que hay que comunicar con los políticos para que entiendan. Aquí estamos con el alcalde de Miraflores, Alberto Andrade, muy querido por todos, que fue atacado por la dictadura de Fujimori, que fue atacado y vapuleado con la prensa amarilla, que luego tuvieron que dar cuenta de la justicia. Él vino a nuestra feria porque nos comunicamos con él, luego fue alcalde de la Universidad de Lima, la Municipalidad de Lima nos invitó a hacer nuestro encuentro en la municipalidad, de modo que comunicar con políticos de manera adecuada también hace bien para la ciencia. Además, como dije, en esta fiesta de la ciencia se inició también el Encuentro Científico Internacional, que obviamente sirvió también para que la prensa se interese. Primera vez que se hacía un encuentro científico, o sea, la prensa siempre está pendiente a lo nuevo. Ya, si ya se hizo 3, 4 o 5 veces, baja el interés. Acá tenemos, por ejemplo, el Encuentro Científico Internacional, que nos permitió traer a Carlos Bustamante, que es el científico más notable actualmente peruano vivo, que es invitado a la Academia Nobel regularmente, y cuando en Estados Unidos va a una conferencia, los auditorios universitarios quedan chicos para la gente que quiere escucharlo. De modo que Carlos Bustamante
es una estrella peruana. Y cuando vino a Perú al Encuentro Científico Internacional, nos permitió también que la prensa se ocupe del tema. Y nosotros también aprovechamos para lanzar el mensaje: ciencia es una cuestión de Estado. Todo eso, pues, es a través del Encuentro Científico Internacional que mereció el interés de la prensa en la época que empezaba. Y este encuentro, además, que es una idea que está permitida realizarse en cualquier lugar sin necesidad de nuestra autorización, el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, el semillero CEPRESIT, realiza este encuentro en varias regiones del Perú, en especial en el Encuentro Científico del Norte, en Trujillo, Piura, Tumbes, Chiclayo. O sea que estamos siempre en permanente comunicación con la sociedad. Y este se ha convertido en el evento mayor de científicos, vienen del extranjero, también amigos de Perú, no solamente peruanos, para exponer sus trabajos. Por otro lado, para hacer conocer a la sociedad de nuestros jóvenes científicos actualmente muy activos, hacemos entrevistas de ellos para preguntarles qué cosa hacen, en qué tema están, dónde se encuentran, cosa que es bastante apreciada por la juventud. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de tanto esfuerzo? En primer lugar, quiero decir que este semillero científico tiene notables egresados, digamos, acá. Acá este señor que está de polo azul, ¿no? Bastante ya avanzado, tiene su equipo de laboratorio en la Comisión de Energía Atómica de Francia. Él es Nahuel Monteblanco, que, como ustedes saben, Nahuel Monteblanco tiene, pues, ha fundado científicos.pe junto con Mayra Flores, de modo que Mayra Flores fue profesora del CEPRESIT y Nahuel alumno del CEPRESIT. Miren ustedes, ahora es un científico de alto nivel en Francia. El que está aquí de morado es el Nahuel Monteblanco, empezando sus pininos en el semillero científico. Ven ustedes la diferencia de edad, pero sigue con el mismo ánimo de investigar. Acá tenemos a otro muchacho jovencito haciendo sus experimentos en ciencia y lo tenemos también como científico en Francia. De modo que esos son los productos de un esfuerzo que empezó en el año 1992. Otro jovencito, chiquitín, que empezaba sus pininos acá, ahora, como digo, es doctor en matemática e informática, que incluso ha formado una empresa de tecnología en París. De modo que nosotros estamos muy contentos al ver los frutos de nuestros esfuerzos. Otro más, profesor en una universidad alemana de alto prestigio y que también, por supuesto, cuando viene, nos apoya, nos ayuda y digamos, es el resultado de este trabajo de formación, de divulgación, etc. Reconocimientos. ¿Qué reconocimientos hemos recibido? En primer lugar, curiosamente, premios Nobel han venido a visitarnos. Acá tenemos a Leon Lederman, premio Nobel de Física, que está conversando con un alumno del CEPRESIT. Miren ustedes la computadora de esa época, ¿no? Se tuvo rayos catódicos antiguos, todos éramos mucho más jóvenes que ahora. Este premio Nobel, después de recibir su premio Nobel, Leon Lederman vino a visitarnos, cosa que para nosotros es un gran reconocimiento. Además, Leon Lederman regresó a Estados Unidos y convenció a su gobierno de recibir no sé cuántos millones de dólares para hacer un centro de formación de ciencia y tecnología para niños y maestros. Claro, nosotros todavía no recibimos un sol del gobierno peruano,
pero él sí muy americano, muy comunicador, claro. Él además es el que escribió el libro La partícula de Dios, famoso libro que hablaba de lo que técnicamente se llama el bosón de Higgs y que fue descubierto hace pocos años en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN. De modo que nuestra modesta experiencia ha recibido un gran reconocimiento con su visita. Pero no solamente él, también hemos recibido un premio Nobel de Física ruso, Sores Alferov, que igual después de recibir del rey su premio Nobel, vino a visitarnos acá en nuestro pequeño centro semillero científico CEPRESID. De modo que ven ustedes cómo cómo la historia nos muestra los reconocimientos de nuestros esfuerzos que son interesantes. Por otro lado, también tenemos otro premio Nobel que nos visitó y que está leyendo nuestra producción editorial. Él es Carlos Rubia, que fue director del CERN, y también después de recibir su premio Nobel vino a visitarnos a Perú, cosa pues que nos llena de mucho orgullo, digamos así. Y recientemente, hace poco, en el año 2018, otro premio Nobel, Joseph Taylor, igual vino a visitarnos y estuvo muy contento ver tanta gente que se interesaba en ciencia. Nunca un científico ve tanta gente escuchando una charla científica. Esa es la maravillosa consecuencia del encuentro científico internacional que atrae la prensa, atrae gente y los científicos se sienten, como dicen ahora, rockstar, ¿no? Los rockstar. Acá tenemos al premio Nobel Joseph Taylor, que está recibiendo su diploma de parte de un niño del semillero científico que además fue uno de los ganadores de la feria científica del CONCITEC. Están los chicos conjuntamente con la presidenta del CONCITEC, Fabiola León Velarde. Bueno, y los reconocimientos no menos importantes, curiosos, es la visita de chicas que vienen del hemisferio norte y que se interesan en la ciencia y se interesan en nuestro trabajo. Esta chica es egresada de la Universidad de Manhattan, es hija de un físico nuclear norteamericano que vino al Instituto Peruano de Energía Nuclear acá como experto, el papá, y ella no tuvo una idea increíble de pasar 2 años de su vida en el pueblo donde yo nací, en Salpo, que le llamamos la neurona científica por la forma que tiene su diseño. Y acá tenemos digamos, su mensaje. Gracias por 2 años inolvidables, con mucho cariño, Julia Mott. De modo que ustedes notan que comunicar paga. Y otra cosa también curiosa, muy agradable, por supuesto, es también otro regalo, otra chica del hemisferio norte, una gran, eh, ella es música, el arte de la música, vino acá a Perú, al al Gran Teatro Nacional que tenemos en la avenida Javier Prado, con la orquesta sinfónica de su país, y de paso, como sabía de nuestra existencia, vino a visitarnos a nuestro centro, y lo hicimos conocer, y nos dio pues un gran saludo, un gran abrazo. Estamos muy contentos de estos reconocimientos, no solamente de grandes científicos, sino también de gente que está relacionada a otras disciplinas que reconocen que la ciencia y la tecnología es un gran valor. Bueno, Marco nos hablaba de la pandemia. Nuestro gran esfuerzo que hemos hecho para que la ciencia sea reconocida por la comunidad queda totalmente, digamos así, minimizado, entre comillas, porque la pandemia COVID-19, ha, por el contrario, mostrado que a partir de un gran problema, pues tenemos ahora que la prensa habla del tema. Habla porque se ha mostrado que la ciencia es súper importante, sin la cual no tenemos futuro. La palabra sin ciencia no hay futuro es
una palabra que está acuñada ya desde España y nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo. Ha tenido que ser una pandemia para que esto sea mucho más notable. Es claro que nuestro país está muy rezagado en ciencia, tenemos una cultura desafortunadamente no amante de la ciencia, que debo decir también, históricamente, es la cultura española, pero la cultura española de hace 5 siglos. Por eso también la prensa nos ayuda en ese sentido para divulgar esta teoría, esta tesis. Un diputado español hace un par de meses dijo en la Cámara de Diputados española que si no fuera por el Perú, España sería el país que peor se ha comportado en la pandemia por el número de muertos por millón de habitantes. De modo que en España también nace la palabra, sin ciencia no hay futuro, pero también debemos recordar que el rector de Salamanca, Unamuno, Miguel de Unamuno, dijo, dejen que inventen los otros. Creo que en este momento la ciencia ha mostrado su gran valor, la prensa ha mostrado que requerimos vacunas, que requerimos respiradores y que nosotros no lo tenemos porque hemos dejado que otros inventen. Los pocos científicos que son maravillosos, pero son pocos. La gran cantidad de científicos se han ido, pero los que quedan han luchado. Tenemos a Mirko Simic, egresado de la UNI y que trabaja en Cayetano, a Edward Málaga Trillo, a, a José Luis Mantari y otros científicos que están haciendo grandes esfuerzos para defendernos contra el COVID. Y la prensa les ha dado cabida justamente porque estamos en una guerra contra un enemigo invisible, microscópico, terrible, que está dando mucho sufrimiento a nuestros compatriotas. Y esperemos pues que los gobiernos que vengan den mucho mayor importancia. Pero para que ello sea así, necesitamos comunicarnos por todos los medios. Y ahora, menos mal que existen las redes sociales, y con las redes sociales estamos, perdón, movilizando las conciencias. Eso es lo que tenía que contarles. Muchas gracias, Marco, por esta oportunidad. Gracias, doctor Modesto. Siempre muy grato escucharlo y entender la importancia de la temática. Por cuestiones de tiempo, lamentablemente no me queda mucho más por hacer, sino recordar que a continuación vamos a tener una charla que también tiene un propósito, digamos, específicamente para los más pequeños, así que invitamos a las familias y los más pequeños a acompañarnos. La charla se denomina Todo lo que sé de la COVID-19 con tan solo 10 años y va a estar a cargo de la Mini Academia de Ciencia y Tecnología MACTEC Perú. Doctor Modesto, ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros y hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias amigos. Hasta luego.